1849, Kentucky, el siniestro secreto de la niña que alimentó a los cuervos descubierto un pueblo atormentado por su oscuro pasado. En una cabaña al borde de un bosque espeso, Isabela Morales, madre soltera de 32 años, lucha por mantener a su hijo Tomás. Su vida transcurre entre el sudor del campo y el temor constante que acecha en la atmósfera, donde los murmullos de la corrupción de las autoridades resuenan en cada rincón del pueblo. La gente habla de una niña extraña que alimenta a los cuervos, una leyenda inquietante que parece cobrar vida, llenando de terror la existencia diaria de todos. Esa noche, tras un agotador día recolectando leña, Isabela regresa a casa con el corazón pesado. El cielo ha quedado cubierto de nubes oscuras, y un escalofrío recorre su espalda al cruzar el umbral. Al llamar a Tomás, un grito silencioso resuena en su pecho: no está. Tomás. Su voz se quiebra en la oscuridad. Las calles del pueblo, normalmente acogedoras, se sienten como si la luna murmurara secretos astutos. Algo no está bien. La presencia de los cuervos, antes una molestia, ahora reposa sobre ella como un presagio. Sus ojos brillantes la observan desde las sombras, como si supieran lo que ha ocurrido. Isabela se lanza en una búsqueda frenética, golpeando otras cabañas, recibiendo miradas heladas de vecinos desconfiados. Esa mujer, murmuran, siempre sola, ¿qué ha hecho? La presión de sus palabras oscila en su mente, arrastrándola hacia el abismo de la paranoia. ¿Podría Tomás estar en manos de la niña que alimenta a los cuervos, esa figura enigmática que todos temen? Cada paso que da desgasta su cordura, y su corazón golpea en su pecho como un tambor de guerra, una alerta que la empuja hacia lo desconocido. Mientras el bosque oscuro se aproxima, el aire se torna denso. Isabela siente como el miedo se apodera de ella. Pero la ansiedad no puede detener su impulso, se adentra en la maleza, sintiendo el roce de las ramas como garras de un enemigo oculto. Los cuervos vuelan a su alrededor, titilando en la penumbra, revelando un camino que ella no sabía que existía. ¿A dónde me llevan?, se pregunta, con la respiración entrecortada, consciente de que ella no está sola. Risas infantiles flotan en su mente, ecos de un pasado que no puede ignorar. Cada susurro en el viento parece una advertencia, una señal de que la frontera entre la realidad y la locura se está desdibujando. Escucha el crujir de hojas secas bajo pasos que no son los suyos y siente que algo la acecha desde entre los árboles. Isabela se detiene, un sudor frío le recorre la frente. ¿Alguien está allí? La tensión es palpable, como un hilo en el aire, muy al borde de romperse. Entonces, de entre las sombras, aparece la niña. Con ojos oscuros como la noche y una sonrisa inquietante, sostiene un cuervo entre sus manos. «Buscas a tu pequeño», susurra, y un horrendo escalofrío baja por la espalda de Isabela. Las sombras detrás de la niña parecen cobrar vida, destellos de un horror que ha estado oculto desde hace tiempo. Las verdades que esta comunidad ha guardado pueden estallar en cualquier momento. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, pero mientras su mente trata de absorber el horror que representa la niña, el terror sobre su propio hijo despierta en su pecho. Sus ojos se anegan de lágrimas, llenos de una mezcla de temor y desesperación. «Devuélveme a Tomás», grita con una fuerza que no sabía que poseía, sintiendo que su mundo se desmorona ante ella. La niña da un paso adelante, y lo oscuro se cierne a su alrededor. Como una tormenta de sombras que prometen llevarse todo lo que Isabela ama. Su corazón late con furia, y una decisión crucial se aproxima a su mente: ¿qué verdad sobre su pueblo y su hijo debe enfrentar ahora? Isabela siente que el aire en sus pulmones se vuelve delgado, como si el miedo lo hubiera absorbido todo. La figura de la niña avanza, su risa retumbando como un eco lejano. No puedo dejar que te lleves a mi hijo», balbucea, pero su voz se quiebra, asfixiada por la incertidumbre. La niña sostiene el cuervo con delicadeza, como si fuera un tesoro,
mientras su mirada fija a Isabela. Él está cerca, pero no aquí, susurra, y el corazón de Isabela se detiene. Ese cerca resuena en su cabeza como un tambor, presagiando lo peor. ¿Qué has hecho?, pregunta, la rabia y la esperanza mezclándose en un solo grito. El silencio del bosque se interrumpe con un graznido agudo. Los cuervos se lanzan a la noche, rodeando a Isabela como una tormenta en el aire. Ella siente el viento, sus garras afiladas, raspando su piel. Todo es un espectáculo aterrador, y el reloj de su mente avanza sin compasión. La niña, una sombra entre sombras, parece recibir energía de la oscuridad. A cada paso que da, la penumbra se hace más profunda. ¿Por qué todos le temen a la verdad?, pregunta la niña. Su voz suena como un canto maldito. Isabela no sabe si temerle más a las palabras que a la figura. ¿Qué verdad? Devuélveme a Tomás. La repetición de su demanda suena más como un lamento, una súplica desesperada para deshacer el horror. La pequeña sonríe, y el cuervo en su mano parece girar su cabeza hacia Isabela. La verdad está en el bosque, y el precio es alto. Sus palabras flotan, casi desvaneciéndose en la brisa. Isabela siente un escalofrío, como si un hilito de hielo le pasara por la espalda. ¿Qué significa eso? ¿Qué están dispuestos a sacrificar? Sin pensar, Isabela da un paso al frente, decidida. Llévame a él. Te lo pido. La mirada desparramada de la niña se vuelve más intrigante, como si evaluara el alma de Isabela. Hay algo que debes ofrecer primero, responde la niña, sus ojos oscuros reflejando el abismo. Una sombra surge entre los árboles, formando figuras que parecen bailar en armonía con el viento. Los cuervos graznan, susurrando secretos que acarician los oídos de Isabela. Lo que perdiste no siempre ha estado perdido. La referencia a su pasado sacude su esencia, la muerte de su madre y sus antiguas creencias regresan a su mente. En un instante, los recuerdos parecen nublarse, la verdad se convierte en un vórtice de dolor. Cállate, no. No quiero recordarlo, grita, pero es en vano. Un brillo destella en los ojos de la niña. Entonces, ¿prefieres perderlo todo? La pregunta corta como una cuchilla. La imagen de Tomás, sonriendo en sus manos, flota en la mente de Isabela. Él es su razón, su pequeño que no puede permitir que desaparezca. Los cuervos se posan en sus hombros y sugiere que el camino puede estar vinculado a su elección. Isabela comprende que no será fácil, que lo que demande la niña puede implicar un precio que nunca imaginó. Pero la verdadera pregunta resuena en su pecho: ¿qué tan lejos está dispuesta a llegar para salvar a su hijo? Con el corazón en un puño, mira a la niña. Te lo daré. Lo que sea que necesites si me devuelves a Tomás. Una risa baja, oscura y enigmática, se escapa de los labios de la niña. A medida que el aire se carga de un presagio inquietante, Isabela siente que ha cruzado una línea irreversiblemente peligrosa. Entonces la danza comienza, dice la niña, y de repente, las sombras parecen cobrar vida, y el bosque resuena con susurros que llevan consigo la esperanza y el horror. Isabela sabe que se encuentra en el umbral de una revelación alejada de cualquier cosa que haya imaginado. Los cuervos giran a su alrededor, creando un torbellino de plumas y oscuridad, mientras la niña la observa, satisfecha. ¿Qué secretos ha desenterrado? ¿Qué monstruos se han liberado en esta búsqueda de su hijo? Isabela siente que las sombras se están apoderando de su mente y corazón. La búsqueda de Tomás no es solo física, sino también una confrontación contra el oscuro pasado de su pueblo. Con sudor frío en su frente, se pregunta si realmente está lista para enfrentar lo que venga. Mientras el bosque se cierra, atrapando su luz, un último pensamiento cruza su mente: ¿podrá rescatar a su hijo sin perderse a ella misma? En la distancia, los cuervos graznan una advertencia y, entre tanto ruido, su grito se mezcla con el eco de un antiguo sacrificio que pronto podría serle exigido. La niebla comienza a cubrir el sendero, y mientras su corazón late con fuerza, Isabela se pregunta si alguna vez podrá escapar del abrazo de la niña que alimenta a los cuervos. El viento ululaba con fuerza, trayendo consigo un lamento que parecía vibrar en el aire denso. La niña se adelantó, sumergiéndose en la oscuridad del bosque como si la noche le ofreciera abrigo familiar. Isabela sintió que el frío se intensificaba, como si el mismo bosque exhalara su desprecio hacia ella.
Por un momento, las sombras se retiraron, dejando al descubierto un pequeño claro, donde las hojas crujían bajo los pies de la niña. ¿Estás lista para descubrir la verdad?, preguntó la pequeña, con una sonrisa que desentonaba con el horror que la rodeaba. Isabela tragó saliva, cada palabra un veneno que se deslizó por su garganta. Más que nunca, respondió, aunque la certidumbre de su voz parecía tambalearse. A medida que la niña se movía, los cuervos comenzaron a descender en picada hacia el claro, sus alas negras batiendo en un frenesí ensordecedor. La escena se sintió como un ritual antiguo, los cuervos como testigos de un pacto que Isabela sabía que podría cambiarlo todo. Ella cerró los ojos, tratando de empujar los recuerdos que la acosaban, la voz de su madre resonando en su mente. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, Isabela. La niña levantó el cuervo como si fuera un cáliz, la luz de la luna reflejándose en sus ojos. Aquí es donde comienza todo. Este es el lugar donde las almas se encuentran y se separan. Las palabras cobraron vida, flotando en el aire helado mientras una neblina comenzaba a formarse alrededor de sus pies. ¿Almas? ¿De qué hablas?, Isabela exigió, sintiendo que la desesperación agitaba su interior. La niña simplemente sonrió, una mueca que evocaba tanto alegría como locura. El bosque guarda secretos desde hace siglos. Algunos son oscuros, otros, un alivio. A veces, lo que deseas viene con un precio. Isabela se sintió mareada, como si cada paso la acercara más al abismo. ¿Qué tengo que hacer? El eco de su pregunta resonó, solo para ser respondido por un silencio casi ensordecedor. La figura de la niña comenzó a desprenderse, como una sombra que se alarga en la penumbra. Debes despojarte de lo que te ancla. La memoria, la esperanza, incluso el amor. La voz se tornó más intensa, casi imponente. ¿Estarías dispuesta a sacrificar todas tus ataduras para salvar a tu hijo? Una imagen de Tomás cruzó su mente. Su risa, su mirada inocente. Cada memoria en ella ardía como una antorcha, se debatía entre la angustia y la determinación. Por favor, no me pidas eso. Podría perderlo todo. Los cuervos graznaron en un clamor que pareció burlarse de su angustia. Isabela sintió que la desesperación la invadía. La niña se acercó, su voz transformándose en un susurro seductor. Tu amor es poderoso, pero también es una cadena que te ata a un mundo que ya no existe. Deja que caiga. No, gritó Isabela, su voz resonando con fuerza en el claro. No puedo perderlo. Te lo ruego. Solo quiero tenerlo de vuelta. Una sombra se alzó detrás de la niña, como un eco de algo que nunca debería haber sido despertado. Isabela sintió la realidad desplomarse a su alrededor. La oscuridad que la había rodeado hasta ese momento se convirtió en un torbellino de terror, como si el miedo hubiese tomado forma y ahora se reía de su desesperación. Recuerda, Isabela, la niña dijo mientras comenzaba a distorsionarse, todo precio tiene su costo. Al voltear su mirada hacia el lado, Isabela vio figuras emergiendo de la niebla, rostros demacrados que parecían suplicar y al mismo tiempo condenar. Un escalofrío helado recorrió su espina dorsal. ¿Qué eran esos seres? Eran las almas perdidas del bosque, los sacrificios realizados en nombre de un amor como el suyo. Con el corazón palpitando en su pecho, Isabela comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. La línea entre salvación y condena se desdibujaba, y las sombras parecían acercarse aún más. Atrapada en un mar de decisiones que parecían tener consecuencias irreversibles, se dio cuenta de que más allá de la verdad se escondía el horror que había evitado. La niebla se cerró a su alrededor, el sonido de los cuervos resonando en sus oídos como una advertencia ominosa. ¿Podría arriesgarlo todo por Tomás, o estaba destinada a ser otra víctima del bosque? Isabela retrocedió, pero las figuras se acercaban cada vez más, y en su mente resonó la pregunta aterradora que nunca había querido hacerse: ¿qué harías tú por tu hijo? En ese instante, mientras las sombras se arrastraban hacia ella, Isabela supo que la elección que debía hacer podría significar su propia perdición. La bruma se espesa, envolviendo a Isabela con un abrazo frío que calaba hasta los huesos. Las figuras se movían hacia ella con la lentitud de un mal sueño. Sus rostros distorsionados mostraban angustia, pero sus ojos ardían con una determinación inquietante. Isabela sintió como el aire se tornaba pesado,
como si las almas atrapadas la reclamaran. Un cuervo graznó cerca, y al voltear su mirada hacia él, el mundo pareció desvanecerse. El claro se achicó, y la luz de la luna se tornó casi opaca, como si el cielo mismo ocultara la verdad. «Aléjate de mí», gritó, pero su voz se perdió en el ulular del viento. Sin embargo, lo que la llenaba de pánico no era solo el miedo a las sombras, sino la sensación de que el bosque ahora la conocía, que sus secretos la habían elegido. «No lo entiendes, Isabela», dijo la niña, su voz resonando como un eco lejano. «Este bosque tiene hambre, y tú eres su último banquete». Al pronunciar estas palabras, un aullido lejano, casi humano, reverberó en el aire, como un lamento ancestral que a Isabela le heló la sangre. De repente, las figuras comenzaron a hablar al unísono, susurros que se mezclaban en un torbellino de voces. «Su amor es su condena. Déjala ir. Todo tiene un costo, es una elección». Isabela se llevó las manos a las orejas, tratando de bloquear el sonido, pero las palabras se filtraban en su mente como una corriente corrosiva. La niña se acercó, y la luz lunar caía sobre su rostro, revelando una mirada que parecía al mismo tiempo triste y burlona. «Te dije que te despojaras de tus ataduras. ¿Estás lista para pagar el precio?». La angustia le retorció el estómago a Isabela, y una sola pregunta eclipsó sus pensamientos: ¿sería capaz de sacrificar su amor por Tomás por la verdad? «¿Quién eres tú para decidir sobre mi vida y la de mi hijo?», exclamó, el desafío resonando en su pecho. Pero en el fondo sabía que el bosque no solo albergaba secretos, guardaba un poder oscuro que podía destruirlo todo. De repente, un rayo de luz cortó a través de la niebla, iluminando el claro y revelando una imagen aterradora. Ahí, en el centro, un altar improvisado surgió del suelo cubierto de hojas muertas. Salas de madera desgastada, velas derretidas y un cuervo disecado como guardián de lo que alguna vez fue un mal ritual. «Todo llega a su fin aquí», murmuró la pequeña. El corazón de Isabela latía con furia mientras miraba la escena. «No voy a dejar que esto me consuma», gritó, decidida a desafiar tanto al bosque como a las sombras que la acechaban. El canto de las almas perdidas se intensificó, una súplica desgarradora que la hizo tambalear. Con un giro inesperado, las sombras se hicieron más densas, como si respondieran a su resistencia. «El sacrificio es la única salida, Isabela». La niña apuntó hacia el altar y, en ese instante, un torrente de memoria la abrumó, imágenes de Tomás atrapadas entre el miedo y el amor. Isabela se vio en guerra consigo misma, el grito de su hijo resonando en su mente. Mamá, sin poder soportar más, hizo un movimiento hacia adelante, determinada a proteger lo único que le quedaba. «¿Qué debo hacer para salvarlo?», preguntó, su voz un susurro de desesperación. «Para obtener lo que deseas, estás dispuesta a perderte a ti misma», susurró la niña, mientras una sombra oscura se deslizó a su lado, reflejando un destino aterrador. Las figuras alrededor comenzaron a acercarse. Sus ojos resplandecían con un fuego frío que amenazaba con consumir todo a su paso. Isabela sintió que el bosque mismo se movilizaba, con raíces alzándose del suelo como serpientes, susurrándole secretos que jamás había querido escuchar. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero terror no era simplemente enfrentar el sacrificio por Tomás, sino que el precio podría transformarla en algo que jamás podría perdonar. «¿Estás lista, Isabela?», preguntó la niña con una voz eterna que enviaba escalofríos por su espina. «La elección es solo tuya». El viento aullaba, llevándose consigo la última chispa de esperanza. Y dentro de la oscuridad que se cernía sobre ella, otra pregunta emergió: ¿y si el sacrificio no era solo el amor, sino su propia alma? Mientras las figuras avanzaban, un nuevo terror comenzó a formarse en su pecho, el miedo a perderse a sí misma. Isabela sabía que la elección que le esperaría no solo afectaría su destino, sino que podría abrir las puertas a algo mucho más siniestro. Las palabras de la niña resonaron en la mente de Isabela como un eco inquietante. «¿Estás lista?». La oscuridad se adueñaba del claro, como un manto que se apretaba cada vez más, asfixiando cualquier rincón de luz. Isabela intentaba pensar, intentar recordar cada risita de Tomás, cada abrazo cálido, pero todo se estaba borrando bajo el terror que la envolvía. De repente, una de las figuras, con el rostro distorsionado y las manos extendidas, se lanzó hacia ella.
Isabela sintió un escalofrío recorrer su columna mientras la sombra la tocaba. No era solo frío, era una súplica, una llamada a ser parte de algo oscuro que jamás comprendió. Tu amor por él es la clave. El bosque lo sabe. Él también será parte de esto, murmuró la voz vacía de la figura. Isabela hizo un esfuerzo por resistir, dando un paso atrás, pero el suelo tembló bajo sus pies y sintió que la tierra misma intentaba arrastrarla hacia el altar. No. No permitiré que esto me destruya, gritó a los ecos de dolor y desesperación que la rodeaban. La rabia y el amor por Tomás se convirtieron en su única arma. El sacrificio, Isabela, insistió la niña, y en ese momento, la luz de la luna pareció hacerse más clara, como si el cielo estuviera observando, esperando, deseando que ella tomara la decisión. Pero la idea de perderse a sí misma la horrorizaba más que cualquier monstruo que pudiera acechar en la oscuridad. ¿Sacrificar a mi hijo? ¿O a mí misma? No, no puedo. Las dos opciones pesaban sobre sus hombros como sombras pesadas y frías. Isabela cerró los ojos, buscando en su corazón la respuesta que la liberara, que rompiera las cadenas de este maldito lugar. ¿Y si el amor que siento es la maldición?, pensó, dándose cuenta de que, quizás, lo que el bosque había estado buscando era esa misma duda, esa confusión que ahora la carcomía. Mientras la niebla se espesaba, las figuras comenzaron a rodearla, susurrándole promesas y advertencias, mientras la niña sonreía, como si disfrutara de cada segundo de su agonía. Esto no es justo. Dejen de atormentarme, aulló Isabela, pero su voz se desvaneció una vez más en el clamor despiadado del viento. Un nuevo grito la sacudió. Era Tomás, llamándola desde alguna parte del bosque. Mamá, ayúdame, resonó en su mente. El terror se apoderó de su pecho. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había hecho el bosque? Instintivamente, se volvió hacia el sonido de su voz, la pregunta repiqueteando en su cabeza: ¿puede él salvarla, o ella podría salvarlo? En ese instante de confusión, una sombra voraz se lanzó hacia ella desde el altar, y Isabela sintió su corazón acelerarse. La niña la observaba, su mirada gélida como el acero en la noche. Piénsalo bien, Isabela. Una elección que podría liberarlo, pero ¿de qué precio? Isabela sintió como la bruma se aferraba a su piel, como manos de hielo que intentaban robarle el aliento. Cada palabra de la niña se convertía en un mantra que resonaba en su mente, y la desesperación se mezclaba con un tormentoso sentido de urgencia. ¿Cuál será tu elección, Isabela? La pregunta vibró en el aire como un tambor, urgentes y repetidas, mientras los ojos de las figuras la miraban, expectantes y voraces. Una inquietud helada recorrió su cuerpo. En ese momento de decisión, Isabela sintió la energía fluir a su alrededor, una conexión con las almas que en algún momento habían sido como ella, atrapadas en un juego macabro. ¿Podría vencer el amor con el amor? Con un último aliento, gritó: haré lo que sea por Tomás, incluso si eso significa enfrentarme a este lugar. La respuesta resonó a través del claro, y las sombras se agitaron, y un silencio ominoso se hizo presente. Este no era el final. Era un nuevo comienzo, uno que podría abrir la puerta a algo más aterrador. Entonces, que así sea. Estás a punto de descubrir el verdadero rostro del sacrificio. Las palabras de la niña flotaron en el aire, mientras el bosque comenzaba a retumbar, y el cielo pareció oscurecerse aún más. En la distancia, un nuevo grito, más distante que el anterior, se fundió con el viento: mamá. La voz de Tomás se desvaneció lentamente, dejándola con una pregunta que carcomía su ser: ¿dónde estaba realmente su hijo? El destello de entendimiento iluminó por un breve instante la mente de Isabela, y una sensación de urgencia creció en ella. Debía actuar rápido, o el sacrificio no sería solo por ella, sino por su amor. Podría escapar de la trampa del bosque, o sería este el momento donde su destino se decidiría para siempre. El aire se tornó denso, como si cada sombra que ahora la rodeaba hubiera inhalado su miedo. Isabela se sintió atrapada no solo por las figuras espectrales, sino también por la propia esencia del bosque. Todo parecía conspirar para arrastrarla hacia lo desconocido, hacia un sacrificio que no comprendía del todo. La voz de Tomás retumbaba en su mente, pero el eco se mezclaba con los susurros de la oscuridad.
Mamá, ven por mí, el grito de su hijo resonó, doloroso y lleno de terror. Isabela se armó de valor y, con la mirada fija en la dirección de donde provenía la voz, dio un paso adelante. Sin embargo, las figuras la rodearon, cerrando el paso. Las sombras reían, sus risas eran un coro de agonía, llenando el claro de un sonido que erizaba la piel. Isabela, no puedes escapar. El bosque no te dejará ir, dijo la pequeña con una sonrisa siniestra, como si disfrutara del tormento que infligía. Te ofrece lo que siempre has buscado, el amor, la conexión, pero a un precio. Isabela sintió que su rabia se transformaba en desesperación. Si quieres salvar a Tomás, debes entregarte, insistió la niña, con un tono casi dulce, casi convincente. Él no es el único que necesita tu amor. El bosque tiene hambre, y tú eres la clave. Con un grito desgarrador, Isabela luchó por despegarse de esas palabras. Terciopelo negro la envolvía, quería consumirla. Pero en ese instante, algo dentro de ella hizo, clic, un recuerdo, una visión de Tomás, con su risa inocente y su rostro resplandeciente. No podía ceder. No podía dejar que esos seres se apropiaran de su amor para nutrirse de su dolor. Isabela cerró los ojos, respiró profundo y se concentró. No, yo no soy comida para el bosque, murmuró. Tomás no está aquí para ser una víctima. No lo permitiré. Se sintió como una chispa en medio de un tornado, una luz que apenas lograba asomarse en la oscuridad. De pronto, una fuerza comenzó a vibrar alrededor de ella, una conexión que no había sentido antes. Pensó en cada momento feliz con Tomás, las risas en la casa, las dulces noches de cuentos. Esa conexión la fortalecía. Tu amor no es una debilidad, es una fuerza. Gritó al unísono con un poder que resonó en el bosque. Las figuras retrocedieron, aturdidas, la niña, ahora seria, la miró como si finalmente viera la verdad. Pero eso no change el destino. El sacrificio debe ocurrir, replicó con una voz más grave, alzando su mano en un gesto de desafío. En respuesta, el suelo tembló, y las raíces comenzaron a agitarse, surgiendo a su alrededor como serpientes enloquecidas. Tomás. Gritó Isabela, sintiendo que el tiempo se escurría como agua entre sus dedos. El bosque estalló en un frenético revuelo, y un grito sordo emergió de las profundidades. Los ecos de dolor resonaron, pero algo cambió en la atmósfera. Un diálogo finalmente se estableció entre Isabela y ese oscuro lugar, con cada palabra, estaba rompiendo el hechizo, pero el bosque no iba a dejarla ir tan fácilmente. En la distancia, un murmullo comenzó a crecer. Tu hijo ya es parte de nosotros, decía la voz de la oscuridad, y tú te convertirás en nuestra reina, o en nuestro eterno sacrificio. El palpitar del temor se intensificó, y el aire se volvió electrificado. Isabela comprendió que cada elección tiene un costo, y su siguiente movimiento determinaría no solo su destino, sino también el de Tomás. De repente, el grito distante de su hijo resonó una vez más, pero no era el mismo. Ayúdame, mamá. No te rindas. Una luz destelló a lo lejos, una luz que podría ser su única salvación, o quizás su perdición. ¿Qué escogería Isabela? ¿Luchar por su hijo o sucumbir al oscuro abrazo del bosque? Con el corazón al borde de la locura, dio un paso hacia la luz. Pero antes de que pudiera avanzar, la tierra se partió, creando un abismo entre ella y la esperanza. No. Gritó, sintiendo que el tiempo se desvanecía y que, al final, un sacrificio debía hacerse. Se preguntó en ese momento, ¿sería ella, o el bosque se llevaría a Tomás? Un sonido ensordecedor retumbó, y una sombra mayor se alzó allí, interponiéndose entre ella y la luz. La urgencia creció como una tormenta. Una decisión crítica se avecinaba, y el oscuro secreto del bosque estaba por revelarse. Isabela sintió que cada latido de su corazón resonaba en su garganta, cada respiración era un desafío a la desesperación que la rodeaba. La oscuridad parecía espesar a su alrededor, como si el bosque hubiera cobrado vida, y las sombras se retorcían, alargándose, formando figuras grotescas que reían y danzaban al compás de su dolor. La niña, su rostro enfocado en Isabela, estaba ahora rodeada por un halo de luz tenue, un contraste aterrador entre la luminosidad y la negrura del entorno.
No puedes cruzar este abismo, Isabela. Aquí, el miedo no es una prisión, es la llave que abre la puerta a la eternidad, dijo, su voz resonando como un eco lejano. La advertencia se cernía sobre ella como una nube oscura, el abismo que separaba a Isabela de la luz era más que un espacio físico. Representaba su peor pesadilla, la separación de Tomás. Tienes que elegir. Aulló la voz del bosque, ahora mezcla de múltiples susurros que competían por hacerse oír. En ese instante, las raíces del suelo comenzaron a arrastrarse hacia ella, buscando atraparla, mientras la risa espectral se convertía en un grito ensordecedor. Isabela se puso firme, recordando la sonrisa de su hijo, su dulce risa que solía ahogar sus miedos. «Deja a mi hijo». «¿No lo sabes?», exclamó, su voz resonando con una determinación que no sabía que poseía. Pero las sombras giraron en torno a ella, como un remolino que la empujaba a la desesperación. Con cada segundo que pasaba, su valentía comenzaba a desmoronarse ante el terror inminente. En aquel preciso momento, de las profundidades del bosque, comenzó a emerger una figura aún más oscura, como si la misma esencia del lugar hubiera tomado forma. Era un ser colosal, con ojos como brasas y una voz que hacía eco en cada rincón del claro. El sacrificio es la única forma de obtener lo que se desea. Tu amor, tu pérdida, todo puede ser tu salvación o tu condena. Isabela dejó escapar un pequeño grito. Nunca había imaginado que el bosque pudiera contener tal monstruosidad. Con cada palabra del ser, el suelo vibraba, recordándole que cada decisión tenía un costo, un precio que podría ser demasiado alto. Se dio cuenta de que el sacrificio podría ser más que solo una elección sobre sí misma, podría involucrar a Tomás de una manera que no estaba dispuesta a permitir. «Tomás, tienes que luchar». «¿Aún estás ahí?», gritó, aunque la voz de su hijo se apagaba con cada instante que pasaba, ahogada por el murmullo del bosque. La conexión entre madre e hijo chisporroteaba en el aire, un hilo invisible que los mantenía unidos a pesar de la distancia. «No puedes permitir que esto te consuma. Eres más fuerte que esto». La desesperación se transformó en un grito de guerra, cada palabra cargada del amor incondicional de una madre, pero justo cuando parecía que su clamor podía redimirlos, la criatura se abalanzó. Las raíces se extendieron, envolviendo sus piernas, inmovilizándola. «Es muy tarde para salvaciones, Isabela. Tu amor será nuestra cena, y tomaremos lo que más valoras», dijo la sombra, riendo mientras se echaba hacia adelante, buscando romper su espíritu con la certeza del final. Isabela cerró los ojos, sumida en un abismo de emociones. «No. Nunca dejaré que el miedo me venza». Entonces, todo se detuvo. El bosque se volvió inusualmente silencioso, un silencio que anunciaba algo. Al abrir los ojos, un rayo de luz atravesó la oscuridad, iluminando el camino hacia donde estaba la figura espectral de su hijo. La luz parecía llamarla, trayendo consigo una esperanza que creía perdida. «Mamá, ven», resonó la voz de Tomás, más fuerte que nunca. Era ahora o nunca. El sacrificio inminente se había transformado en una lucha definitiva por su hijo. Isabela se lanzó hacia adelante, desafiando al ser oscuro y a los miedos que la rodeaban, pero el abismo, aún presente y voraz, no se daría por vencido tan fácilmente. Las raíces la atrapaban con fuerza, y la criatura oscura se preparaba para devorarla. En ese instante crítico, la luz pareció brillar aún más intensamente, ofreciendo un resquicio de esperanza a lo inevitable. La decisión llegó como un torrente, una verdad irrefutable que empezó a afianzarse en su mente. «Mamá, no te rindas», gritó Tomás, la voz ahora resonando dentro de ella. Con un último aliento, Isabela se preparó para lanzarse hacia la luz, aún rodeada de sombras. Pero en esa esencia brillante, vislumbró una revelación escalofriante. ¿Era realmente posible que el sacrificio que debían hacer no fuera de lo que ella pensaba? Las raíces intentaron anclarse a su corazón, pero ella ya no temía las elecciones que debía hacer. «Tomás, soy tu madre. Nunca te haré». Y al avanzar, una sombra oculta en la oscuridad pareció agitarse. El eco de la criatura resonaba en su mente mientras el sacrificio se tejía en el aire, y el bosque empezó a retumbar de nuevo. La verdad escondida estaba lista para salir a la luz.
En este oscuro camino, alguna vez se obtiene lo que se desea, pero a costa de dar algo más valioso. ¿Estás lista para descubrir el verdadero secreto del bosque? Un viento frío sopló, y una nueva dimensión del terror se reveló ante Isabela. Las posibilidades abrumaron su mente. ¿Qué nuevos horrores esperaban en ese bosque que consumía todo a su paso? La lucha apenas comenzaba. Isabela sintió que el frío atravesaba su piel mientras se deslizaba hacia esa luz, una mezcla de esperanza y horror entrelazados. Cada paso era una batalla contra las raíces que la intentaban retener, una lucha visceral por liberarse del abrazo de la oscuridad. Las risas del bosque resonaban en su mente, burlándose de su osadía, mientras el ser monstruoso se reía a carcajadas de fondo, como si disfrutara del espectáculo de su desesperación. Tomás, gritó, pero la voz de su hijo parecía una melodía lejana, apenas una brisa suave entre el caos. Sabía que debía alcanzar esa luz, que detrás de ella había algo más, algo que podía ser la respuesta a su sufrimiento. Pero el abismo la miraba, una boca oscura y voraz esperando a tragarse no solo su corporeidad, sino también su alma. De repente, la luz le pareció más cercana, y con cada zancada sentía que otra parte de ella se liberaba del miedo. No soy solo una madre, soy tu madre, reiteró, su voz cargada de determinación. La oscuridad a su alrededor palpitaba, como si también sintiera que su corazón latía con más fuerza. Esa energía, esa conexión que alguna vez había sentido, era su arma. Las raíces se dieron ligeramente, como si el bosque supiera que la batalla ya estaba siendo ganada. Isabela se concentró, visualizando el bello rostro de Tomás, su risa, su alegría. Yo daría mi vida por ti, pero no mi alma, pensó, y al hacerlo sintió que un impulso de fuerza la empujaba hacia adelante. ¿Quién alimenta a los cuervos? Resonó una voz sin cuerpo, una pregunta susurrada en el aire, cargada de un significado sórdido que se le retorció en las entrañas. ¿Cuervos? Isabela recordó las historias que había escuchado de pequeña acerca de las criaturas que volaban alto, los portadores de malas noticias. Miró a su alrededor, y en ese instante, una bandada de cuervos emergió de las sombras, sus ojos brillantes como jades afilados, centrándose en ella. No, gritó. Su cuerpo empezó a temblar al ver cómo esos pájaros se posaban sobre las ramas, como si esperaran su momento para descender. Cada uno de ellos parecía un guardián de secretos oscuros, y en un susurro colectivo, comenzaron a hablar, repitiendo las historias de antiguas condenas, de sorteos crueles a la puerta de la eternidad. Quien alimenta a los cuervos sufrirá su destino. Isabela sintió que las raíces volvían a cobrar fuerza, aferrándose a sus tobillos como serpientes. Con cada palabra de la bandada, el aire se volvía más denso, sofocante, cargado de una desesperanza que creía haber superado. Pensó en Tomás, en lo que significaba. Si cruzaba al otro lado, ¿qué precio tendría que pagar? Mi amor no es un sacrificio, vociferó, sintiendo la luz chisporrotear a su alrededor, como si intentara comunicarse con su propio corazón, recordándole que el amor verdadero no tiene límites, no se rinde ante el miedo. La criatura colosal emitió un rugido, como si la palabra no hubiera causado heridas en su insignificante ego. Las sombras comenzaron a sacudirse, los cuervos alzaron el vuelo, creando un torbellino de furia y pánico. Isabela, instintivamente, dio un paso hacia adelante. La luz se intensificó en respuesta a su decisión, empujando las sombras, liberando a su madre del abrazo mortal, pero justo cuando parecía estar a salvo, el bosque gritó, un alarido desgarrador que rasgó la noción de todo lo que conocía. El dolor es un regalo, bramó el ser oscuro, mientras el abismo se abría aún más. Siempre hay un costo. Cuando el suelo comenzó a temblar, un temblor inquietante que retumbaba en sus huesos, Isabela notó algo extraño en la luz. Había figuras ocultas, sombras que intentaban escapar de las garras del bosque, sombras como la de Tomás. Mamá, no te detengas, resonó de nuevo, pero ahora la voz de su hijo estaba llena de un pavor helado. ¿Qué has hecho, Tomás? ¿Qué está pasando? Un nuevo grito se unió al coro de voces cautivas, y el terror golpeó el pecho de Isabela con la fuerza de un puño. Esa frase, el dolor es un regalo, atormentaba su mente, dándole cuenta de que, aunque avanzaba hacia la luz, otro sacrificio podía estar por venir.
Si quieres salvarlo, deberás afrontar su destino, resonó la voz anterior en un eco sombrío. La esencia del bosque se cerró a su alrededor, como una trampa mortal que latía con vida propia. Isabela se sintió llevada a su límite. Sabía que el sacrificio no era solo la cruzar ese abismo. ¿Qué pasará si no lo hago?, musitó para sí misma mientras el frío comenzaba a envolverla de nuevo. ¿Qué significa pagar tal precio? Sin respuesta, el vacío se hizo más grande, y la lucha por Tomás se convirtió en una cacería de sombras. Isabela cerró los ojos, sintiendo que el dolor se convertía en su única realidad. ¿Qué harías por tu hijo?, murmuró la voz oscura, ahora inseparable de su visión. Finalmente, cuando la luz parecía desaparecer una vez más, un nuevo susurro, uno diferente, le nacería en el alma: quizás se necesita un nuevo tipo de sacrificio. La oscuridad se abalanzó, y el final llegó. Pero todo proyectó un nuevo abismo, una nueva decisión, y justo cuando la luz parecía extinguirse, una horda de cuervos se lanzó en picada, su canto volviéndose un eco ensordecedor, dejando a Isabela cuestionando si los cuervos estaban allí para salvarla o para llevarla al profundo abismo. ¿Quién alimenta a los cuervos ahora?, resonó esa inquietante pregunta en su mente mientras el vacío la envolvía. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría la respuesta salvar a Tomás o condenarlo aún más? El viento aullaba, y las ramas de los árboles parecían susurrar secretos antiguos mientras Isabela se adentraba más en la oscuridad. Aumentaba el frío en su piel, un frío que calaba hasta los huesos, como si el bosque estuviera decidido a devorarla. Los cuervos, ahora un torbellino negro en el cielo, volaban en círculos, trazando patrones que se retorcían en su mente, desdibujando la única realidad que conocía: el amor por su hijo. Tomás volvió a llamar, pero nuevamente la respuesta fue solo un eco perdido. Su corazón latía con fuerza, cada golpe una mezcla de valentía y miedo. Ahora sabía: la conexión con su hijo no solo era una brújula, sino también una cadena que la ataba al destino del bosque. El aire se volvió más denso, como si cada paso la hundiera en un nodo invisible. Cada vez que avanzaba, las palabras resonaban en su mente: el dolor es un regalo. Isabela se detuvo, sintiendo un sudor frío formarse en su frente. ¿Por qué esa frase resonaba como un mantra ominoso? Tenía la impresión de que, al menos, debía haber una salida, un camino que la llevara a su hijo sin cobrar un precio demasiado alto, pero en ese momento de vacilación, un ruido escalofriante emergió del silencio. Era un canto que reverberaba a través de la maleza. Era la misma melodía que había oído cuando despertó en este mundo de sombras. La melodía la atraía, adentrándola más en el bosque, indecorosamente hipnótica. Los cuervos descendieron sobre ella, unos pocos posándose rozando su cabeza con sus picos gélidos. La sombra de uno de los pájaros se proyectó sobre su rostro, y en un destello, vio su reflejo en el oscuro ojo del cuervo, un rostro desolado y una mirada que parecía recordar todo el dolor. ¿Quién alimenta a los cuervos?, se preguntó, pero no había tiempo para responder. Algo se movía detrás de los árboles, algo más grande que el mismo bosque. La criatura del abismo se agitaba, y el suelo comenzó a vibrar, resonando con una fuerza que parecía gestarse desde las entrañas de la tierra. Tomás volvió a gritar, pero la voz fue engullida por un vientecillo gélido que sopló a través de las ramas. En sus peores momentos, siempre había tenido la esperanza de que su hijo volvería a ella. Pero ahora, su fe comenzaba a desmoronarse. De repente, la melodía comenzó a cambiar. Se tornó en una cacofonía desgarradora de lamentos, ecos de las almas que el bosque había reclamado. Isabela cubrió sus oídos con las manos, pero el sonido penetraba a través de su piel, arrastrándola a recuerdos dolorosos y viejas heridas. No era solo Tomás lo que estaba en peligro. La oscuridad del bosque parecía alimentarse de su terror, un festín que convocaba más sombras, más susurros de aquellos que habían sucumbido. No puedo ser solo un sacrificio, pensó, y de pronto, algo se encendió dentro de ella. Sus instintos de madre despertaron con furia. Tomás, susurró, recordando su risa inocente. No te dejaré aquí. Lucharé. Mientras las raíces se retorcían a su alrededor, como serpientes ávidas de vértigo, Isabela sintió una onda de energía en su pecho. La luz brilló de nuevo, una chispa tenue ante la furia oscura.
Por un instante, vislumbró una figura entre las sombras, la silueta de su hijo, casi un reflejo fugaz entre los árboles. «Mamá», gritó Tomás, y su voz, a pesar del terror que la envolvía, la llenó de una determinación nueva. Entonces comprendió. No solo iba a luchar por su hijo, sino por los que estaban atrapados en esta pesadilla. La batalla no sería solo contra el bosque, sino contra su propia duda y miedo. «Si tú alimentas a los cuervos, será mi amor por ellos lo que los extinga». «No me puedes tomar», exclamó, desafiando la oscuridad que empezaba a apoderarse de su cuerpo. Las sombras retrocedieron un instante, como si se sorprendieran por su fuerza renovada. Pero en ese mismo momento, la voz sin cuerpo que la había atrapado en su hechizo resonó, esta vez más clara y más aterradora: «No eres la primera que se ha atrevido a desafiarme y no serás la última». De repente, las sombras se lanzaron sobre ella, rápidas como relámpagos, absorbiendo la luz que había comenzado a irradiar. Isabela, sintiendo que el abismo resurgía, comprendió que su lucha apenas comenzaba, y ahí, en el clímax de su desesperación, un nuevo susurro surgió entre las sombras: «Comienza el juego, pero siempre hay un costo». Con su corazón latiendo a mil, Isabela sintió que el verdadero horror se avecinaba, y una sola pregunta quedó resonando en su mente: ¿cuántos más caerán en el eco de la oscuridad? Isabela se encontraba en el centro de un oscuro enredo de sombras y lamentos. Las figuras de almas perdidas, danzaban a su alrededor como marionetas de un destino cruel. La risa de la niña resonaba en su mente, cada eco un recordatorio de que había cruzado una frontera de la que no había vuelta atrás. Pero en el abismo de la desesperación, algo se encendió en su interior. «Tomás», gritó con todas sus fuerzas, cada palabra desgarrando la negrura que la envolvía. La figura de su hijo apareció, fugaz, entre las sombras. Su voz, una melodía de esperanza, resonó en el caos. «Mamá, ayúdame». Esa súplica era suficiente para desencadenar un poder latente en el corazón de Isabela. Las raíces que intentaban atrapar sus piernas comenzaron a retroceder, como si el bosque mismo se diera cuenta de que su amor era una fuerza imparable. «Si tú alimentas a los cuervos, debo ser yo quien les niegue mi dolor», declaró Isabela, su voz transformándose en un grito desafiante. Sabía que el precio del amor podría ser elevado, pero no estaba dispuesta a pagar el costo de su hijo. Con cada palabra que pronunciaba, la luz dentro de ella crecía. Recordó cada momento feliz con Tomás. «Eres mi razón, mi vida. Nunca serás un sacrificio, eres un regalo». La verdad de su amor llenó el ambiente y, por primera vez, las sombras titubearon, retrocediendo ante su fervor. La criatura monstruosa emergió de la oscuridad, sus ojos como brasas fijas en ella. «El sacrificio siempre es necesario. ¿Estás dispuesta a darlo todo?». Su voz resonó como un trueno, buscando quebrar la determinación de Isabela. Pero ella, armada con el amor que sentía, lo miró directo a los ojos. «No. Te desafío». En ese instante, la luz de la luna pareció volverse más intensa, un rayo de esperanza en medio del horror. De nuevo oyó la voz de Tomás, ahora más fuerte, como si estuviera rompiendo las cadenas invisibles que lo mantenían cautivo. «Mamá, ven». Y con esa llamada, Isabela comprendió que su lucha no era únicamente por ella o por Tomás, era también por todos aquellos que la oscuridad había reclamado. La figura de la niña se desvaneció, dejando un vacío en su lugar. Sin embargo, el miedo todavía estaba presente, colgando en el aire como un olor a hierba quemada. «Soy más que un regreso», gritó Isabela, mientras brisnas de luz parecían formar un camino hacia su hijo. Estaba dispuesta a abrirse paso a través del abismo. Las figuras espectrales comenzaron a arremolinarse, murmurando susurros que sonaban a gacelas atrapadas. «Aliméntalos, ellos no te dejarán ir», comenzaron a decir como un eco agonizante. Pero Isabela, sintiendo la conexión inquebrantable que tenía con su hijo, avanzó, sintiendo cómo las raíces intentaban alcanzarla nuevamente. «Nunca me tendréis», clamó, su voz resonando en el aire como un trueno. Todo cambió en un instante. De las sombras emergió una sombra aún mayor. Era la criatura, imponente, lista para devorarla. Pero el amor por Tomás iluminó su corazón. «No puedes tomar lo que es mío», dijo con firmeza,
el aire vibrando con su determinación. Con un acto de pura voluntad, Isabela se lanzó hacia la luz, uniendo su esencia con cada recuerdo que había atesorado con su hijo. Nosotros somos más fuertes que esto. Nunca cederemos, proclamó mientras sentía que las sombras intentaban arrastrarla hacia la boca del abismo. Y, de repente, todo se detuvo, la luz estalló a su alrededor, como un sol naciente. Isabela sintió la energía del pasado, del dolor, del amor, fluyendo en ella. Las sombras empezaron a desvanecerse, el aire se despejó y finalmente, en un último destello de luz, la forma de Tomás apareció, su rostro ahora radiante, libre de la oscuridad. «Mamá», gritó Tomás, y ella se arrojó hacia él, abrazándolo con toda su fuerza. Los cuervos a su alrededor comenzaron a dispersarse, ya no eran guardianes de secretos oscuros, sino señales de que la maldición había llegado a su fin. Isabela sintió como el abrazo del bosque se desvanecía, y la luz la envolvía por completo, caminando de regreso a su cabaña, sus pasos eran ligeros. Sintió como si el peso de toda la oscuridad que la había perseguido ahora se desvanecía. Miró al cielo, donde la luna brillaba más que nunca, y comprendió que los murmullos del bosque ya no la atormentarían. Había enfrentado al abismo y había salido victoriosa, todo por el amor que le unía a Tomás. «Siempre estaré contigo, corazón mío», susurró, mientras el viento la acariciaba, llevándose sus miedos en el crepúsculo de una nueva historia. Este es el final de su historia, una historia de sacrificio, amor y valentía que nunca debe olvidarse. Pero recuerda, siempre habrá nuevos relatos, y aquí estamos para contarlos. Necesitas suscribirte ahora mismo. No puedes perderte las próximas historias exclusivas que traemos. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que otros se unan a nuestra comunidad. Inúndanos en los comentarios con tus reacciones, teorías o lo que piensas sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más, comparte este video con al menos 5 amigos que también necesiten vivir esta experiencia.